El tema para hoy: ¿para qué somos consolados? ¿Para qué somos consolados? Si uno se pone a analizar un poco qué es la consolación, bueno, puede haber muchos sinónimos. Yo quiero compartirle algunos básicamente, o más que sinónimos, palabras que también hacen, frases que también concuerdan perfectamente a cabalidad con lo que es la consolación. Consolador o consolar es aliviar la aflicción. Consolar es suspirar con tranquilidad. Consolar también es animar. Y consolar también es levantar a la persona que está pasando por alguna situación difícil, por alguna adversidad. Eso es consolar. De hecho, el Señor Jesús nos muestra en Juan capítulo 14, verso 16, vamos a observarlo en la versión NBI, por favor. Juan capítulo 14, verso 16, un verso conocido por muchos, otros lo van a recordar esta noche, pero miremos la importancia, cómo el Señor, cómo el Padre, el Hijo y obviamente el Espíritu Santo se interesan porque nosotros seamos consolados. Si hay alguien interesado, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice allí la palabra de Dios: y yo le pediré al Padre, hablaba Jesús, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. En la LBLA y en otras versiones, gracias, varón, también dicen: y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y también encontramos en otras, a cambio de la palabra consolador, abogado, haciendo referencia al Espíritu Santo. Habla de abogado. Les daré otro abogado. Entonces uno diría, bueno, ¿cuál es el interés del Señor al escribir esto? ¿En qué nos bendice a nosotros? ¿Cuál es el interés de consolarnos? El que nos creó conoce nuestra naturaleza. No solo nuestra naturaleza pecaminosa, también nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Y sabe que nosotros somos personas que requerimos no solo de cualquier tipo de motivación. No estoy hablando de una motivación, de un coaching internacional. No, estoy hablando de la palabra de Dios, que nutre, que vivifica, esa la que levanta, la que nos exhorta, la que nos tira las orejitas, la que nos mueve a buscar a Dios, la que nos mueve a ir y disfrutar y realizar esa asignación que Dios ha puesto en nosotros. ¿Por qué Jesús asume la responsabilidad de consolar a quien acepta su llamado a acercarse a Él? Escúchelo bien: a quien acepta su llamado de acercarse a Él. ¿Por qué? Primero, porque nos ama. Segundo, porque la Biblia dice que los planes de Dios son de bendición y no de calamidad. ¿Por qué más? Porque Dios piensa en nuestro futuro aquí en la tierra y por supuesto también en nuestro futuro en la eternidad con Él. Dios tiene sus planes de perfección para nosotros, de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y para darnos una esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? La heredad que tenemos, que al aceptar al Señor Jesucristo y vivir y esforzarnos en vivir para Él, disfrutaremos de una vida eterna con Él para siempre, que ese ha sido y fue el diseño original, que la creación viviera al lado del Padre. Esa fue originalmente el motivo por el cual el Señor diseñó la eternidad. Cuarto, porque al aceptarlo a Él como nuestro Señor, como Maestro, como nuestro Salvador, ahora el Padre nos ve como hijos. Si tenemos a Jesús en nuestro corazón, Él ahora nos ve como hijos. ¿Qué es tener a Jesús en el corazón? Cuando nosotros hemos reconocido que Él es el que manda en nuestra vida. Cuando hemos entendido y reconocido que toda la preeminencia el Padre Yahvé se la entregó a Jesús, toda la preeminencia, por eso Él también es Dios. Y en la Biblia hay muchas personas que recibieron consolación, pero hoy quiero dedicar el resto de predicación, de enseñanza, a la vida de un buen hombre, un hombre de Dios, y es el apóstol Pablo. Vamos a hablar un poco acerca de él, el apóstol Pablo. Vamos a Hechos, capítulo 9, verso 15, por favor. Hechos, capítulo 9, verso 15.
Pero el Señor le dijo, hablándole al hombre de Dios que estaba atendiendo a Saulo, anteriormente llamado Saulo, le dijo: hágame un favor, usted no se me va a quedar aquí temeroso, vaya a buscar un hombre, porque ese hombre es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Gentiles eran de los que no, se refiere a los que no eran judíos, de la casa de Israel, gentiles o de otras culturas. Pero el Señor le dijo: vaya, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Es un instrumento mío escogido para llevar mi nombre en presencia de los reyes. Y es un instrumento mío para llevar mi nombre en presencia de los hijos de Israel. Esa fue la asignación que Dios directamente le dio a Pablo a través de otro hombre de Dios. Se la entregó a él. Y se cumplió esa asignación, por supuesto. No hay nada que Dios no haya prometido en la palabra de Dios, en su palabra, que no se haya cumplido. Efectivamente, todo. Fue a hablar del Señor a los gentiles, le habló a los reyes y le habló, por supuesto, a los hijos de Israel, a la casa de Israel, a los judíos. Él tuvo una asignación y la cumplió. Él inició su ministerio de la predicación de Jesucristo en las sinagogas, en las iglesias de los judíos. Y en su primer viaje misionero, vamos a mirar Hechos capítulo 13, verso 15 al 17. Vamos a ver qué pasó con esa asignación, porque él de inmediato, pasados 3 días que estuvo ciego y ayunando, pasado ese tiempo, él se fue de inmediato a hacer la obra de Dios. Él era un hombre muy letrado, era un hombre conocedor de la ley, de la palabra de Dios, pero ahora había tenido ya un encuentro precioso, poderoso con el mismo Señor Jesucristo, que le encomendó esa misión que acabamos de leer. Le asignó, él sabía lo que iba a hacer en el futuro, el instrumento que él iba a hacer en el futuro. Y bendito sea Dios por aquellas personas que están aquí o que están a través de la internet, que verán observarán este video en diferido, que han entendido que a pesar de los tropiezos que la misma iglesia pueda ponerle a una persona. Cuando hablo de los tropiezos que la misma iglesia, no me refiero a MSA, hablo de las diferentes personas que conforman, que son la iglesia. Porque dentro de las mismas personas existen piedras de tropiezo. Así como Dios usa a los gobernantes de un mundo, los gobernantes del mundo mejor, para cumplir sus propósitos, también usa a la gente dentro de las congregaciones para limarnos nuestro carácter, nuestra fe, nuestra perseverancia. La misma gente de la iglesia, Dios la usa para eso. Es más, de hecho el apóstol Pablo decía que ese tipo de personas son necesarias. Pablo tenía una revelación de Dios tan poderosa. Cuando uno se pone a leer detenidamente los versos uno a uno, encuentra tanta riqueza. Y eso me llamó la atención también, que son necesarios esos tipos de personas que nos hacen la guerra, que se ríen de frente y cuando uno da la espalda están murmurando y señalándolo porque no me gusta cómo predica, porque no me gusta cómo camina, porque no me gustan sus gafas, porque no me gusta el forro del celular y contaminan a la gente. Es increíble, pero ese tipo de personas Dios también las usa en medio de las congregaciones para bendecirlo a uno, para ayudarlo a madurar, para ayudarlo a crecer. Mire otra característica que tenía este hombre. Era normal que se hiciera lo siguiente en las iglesias, en las sinagogas. Pablo empezó a predicar en las sinagogas inicialmente. Después de la lectura de la ley en una sinagoga, en una iglesia de los judíos, después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación, exhortar es como un llamado de atención, algo que quiero que venga, que le hable, que mueva al pueblo. Si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Eso dijeron los oficiales. ¿Y qué hizo Pablo? Que tenía poco tiempo de haber dicho Señor Jesucristo, de haber tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Que estaba convencido y tenía plena confianza en la asignación que se le había entregado directamente por Dios. Usted puede decir hoy: bueno, pero ese mensaje ¿para quién? Eso es como para predicadores. Espere, usted también tiene asignaciones. Y no hablo asignaciones de servicio acá en la iglesia. Usted es papá. Usted tiene asignaciones. Usted es mamá. Usted tiene un novio. Tiene una novia, una pareja. Usted tiene unos padres. Hay asignaciones. Usted tiene una empresa, tiene un trabajo. También eso cuenta como asignaciones.
¿Qué pasó cuando le dieron la oportunidad? ¿Hay alguien aquí que quiera exhortar al pueblo? ¡Pum! Se levantó Pablo, el nuevecito, pero conocedor poderoso de la ley. Y haciendo la señal con la mano dijo: hombre de Israel, y vosotros que teméis a Dios, escuchad. Verso 17. Y empieza. Solo quiero leer el primer verso, cómo arrancó él su discurso. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y empieza un discurso tremendo, a recordarles y hablarles de Cristo, y hablarles de Cristo a los judíos. Y hable, estaba cumpliendo su asignación. Y él tenía conocimiento, y la revelación que Cristo le dio fue suficiente para desmoronar, para quitar de su pensamiento todas las imágenes que él tenía de los del camino, como le llamaban en ese entonces a los que seguían a Cristo, porque él se confesaba: yo soy el camino, la verdad y la vida, decía Cristo. Entonces a él decía: yo los perseguía, pero ahora no, ahora creo en ese Cristo. Y se fue con toda, aprovechó la oportunidad, decimos acá en Bucaramanga, y sin asco se levantó con los pantalones bien puestos. Tin, tin, 2 más 2 son 4, 4 por 2, 8. Y empezó a contarles. Menos mal que no me escaché en la multiplicación, si no, terrible. Bueno, vamos al verso 46 y 47. Después de un discurso tremendo, vamos en ese mismo Hechos 13, vamos al 46 y al 47. Pablo estaba acompañado de Bernabé. Estaban en un lugar llamado Antioquía, allí en su primer viaje misionero. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor. Pablo era una persona muy valiente, una característica de él. Y en un momento vamos a desarrollar por qué traigo a colación estas características de Pablo. Y no las vamos a ver todas, las que considero convenientes para hablar hoy conforme a lo que Dios puso en mi corazón. Hablaba con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros. ¿A quiénes? A los judíos, que se les hablara del Cristo Salvador, del Cristo Redentor. Mas, ya que la rechazáis, vamos a la versión NTV. ¿Qué nos está indicando acá? ¿Les gustó el mensaje de Pablo a los judíos o no les gustó? ¿La rechazaron o la acogieron con todo el corazón? La rechazaron. Es necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos ¿a quiénes? A los gentiles, a los que no son judíos, a los griegos y demás culturas existentes en el momento. Se la vamos a ofrecer a ellos. Ustedes no quisieron, bueno, ni modo. Pablo desarrolla, hablando de los gentiles, es decir, de los no judíos, un amor impresionante por los que eran extranjeros. Y hubo discusiones porque Pedro finalmente no quería a los judíos, a los gentiles, a los que no eran judíos. Pedro, el apóstol Pedro, no los quería. Y Dios tuvo que tratar con él. Y Pablo desarrolló un amor impresionante, entrañable. Ya lo vamos a mirar cómo se expresa él. Vamos a ir buscando Filipenses capítulo 1, verso 3, 5, 7. Filipenses capítulo 1 en esa misma versión. Desarrolló un amor por la predicación de Jesús. Él amaba al pueblo judío, por supuesto, pero se dedicó muchísimo a los gentiles y les explicaba tanto y con un amor y con una paciencia, y los dice la Biblia que los trataba como niños. Filipenses capítulo 1, verso 3. Mire cómo vamos a mirar dos escritos que hay en la carta de Filipenses y en Colosenses, y usted los puede analizar en su casa después. El amor tan entrañable con que el apóstol Pablo amaba a los griegos, a los que no eran judíos. Repito, no que no amaba a los judíos, por supuesto que él daba la vida por su pueblo judío, pero no quisieron, pues él se fue a cumplir su asignación. Mire cómo escribía él, hablándole a Filipos, al pueblo de Filipos, a la iglesia de Filipos. Escuchen con atención. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Verso 5 y verso 7. Bueno, vamos al verso 4, ¿sí? Siempre que oro, pido por ustedes ¿con qué actitud? Con alegría. Verso 5.
porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y avancemos al 7. Está bien que sienta estas cosas por ustedes: alegría, agradecimiento, amor, porque ocupan un lugar especial en donde, mire, este predicador no le importaban los bolsillos, la economía. A él no le pagaban millones por visitar una iglesia. Y gloria a Dios y bendito sea el nombre del Señor por aquellos hombres que han entendido que son tremendamente bendecidos a nivel mundial, y cuando se van a hacer sus campañas evangelísticas, porque todavía las hacen, ya no están pidiendo ofrendas. Ellos costean todos los viajes, pero todavía hay predicadores que infortunadamente piden la suite presidencial, jets y demás, y todos tipos de comodidades. Y no que un obrero de Dios no lo merezca, lo merece. Pero si usted tiene la economía, páguese sus viáticos y vaya y sírvale al Señor. Ocupan un lugar especial en mi corazón, participan conmigo del favor especial de Dios, entrañables, al lado, somos uno. Yo no soy más que ustedes, ustedes no son más que yo. Los amaba con todo el corazón, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. ¿Cuál verdad de la buena noticia? El evangelio, esa es la buena noticia. Vamos al verso 8. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús, quien ayudó a Pablo a amar tanto a los gentiles. Repito, también amaba y daba la vida por su pueblo de los judíos, pero también por los griegos y demás culturas. Era Jesús que ya tenía el control de él. Él más adelante en las cartas dice: ya no vivo yo, mas ¿quién? Mas Cristo es el que vive en mí, y Cristo es el que lo ayuda a uno a amar a los semejantes. Cristo es el que lo ayuda a uno a ser tolerable. No falto de vergüenza o de cordura, no. Nosotros no tenemos esa capacidad. No la tenemos. Es Cristo en Jesús el que nos ayuda a amar, a orar, a interceder y a llorar por otras personas que no conocemos, o de la familia, o vecinos, o la gente que nos hace daño. Es el Cristo que está en nosotros a través de su Santo Espíritu el que nos mueve. No es nuestra voluntad. Nuestra voluntad todavía sigue siendo caída y necesitamos misericordia de Dios a diario. Verso 9. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo. ¿En qué sigan creciendo? En conocimiento y en entendimiento. No se quede con las enseñanzas básicas que usted tiene del evangelio, lo que aprendió de la abuelita y del abuelito, que Cristo sana, salva y bendice y ya. Hay muchas otras cosas que aprender. Muchas. Y crecían en conocimiento y en entendimiento. Verso 10 y verso 11. Mire ese propósito, quiero que entiendan. Ahora en esta oración manifiesta alegría, confianza, fraternidad, amor entrañable, y ahora tiene un propósito. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura y una vida intachable. Es decir, que sean de testimonio, que se guarden para Dios, que luchen a pesar de las situaciones, que se mantengan firmes, dando fruto en toda buena obra, dice también la palabra que él escribió, inspirado por el Espíritu Santo, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Y verso 11, los propósitos. Estamos leyendo propósitos de esta oración. Toda oración tiene un agradecimiento y tiene propósitos. En el caso de Pablo, que estén siempre llenos del fruto de la salvación, de las palabras del evangelio, de los resultados de hablar de Cristo, es decir, del carácter justo que Jesucristo produce en su vida. ¿Sí ven? Si algo podemos tener nosotros bueno en nuestra vida, no es porque hayamos estudiado mucho, es porque estamos aprendiendo, escúchelo, estamos aprendiendo a rendirnos delante del Señor. Y Él es el que se encarga de que nosotros produzcamos buenos frutos. El que seamos buena gente no es porque su abuelito se lo enseñó o porque su abuelita se la enseñó. Si usted es buena gente es porque Cristo vive en usted. Si usted sabe amar, dice que sabe amar a su esposa, a su familia, a la asignación que Dios le dio, y trata bien a sus empleados,
No es porque usted sea buena gente, es gracias a que Cristo Jesús vive dentro de usted. Si usted es una persona respetuosa a pesar de que le ofenden y usted quiere decir algo, ese que lo está controlando es porque Cristo vive dentro de usted y obviamente la labor del Espíritu Santo también está ahí viva. Porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Todo lo que uno haga para Dios, la manera como uno se guarde para Dios, todo dará fruto. Todo lo que usted haga para Dios, más temprano que tarde dará fruto. Yo creo que eso merece un aplauso, iglesia. Estas palabras se las dedicaba en la carta a la iglesia de Filipos, en sus oraciones. Y ahora miremos otra, Colosenses capítulo 1, verso 11 y verso 12. Colosenses capítulo 1, verso 11 y verso 12. Allí vamos a mirar también, mire cómo Pablo hacía sus oraciones. Usted puede encontrar muchas más y en todas va a encontrar que hay propósito. Él plasma en las cartas su propósito, el anhelo desprendido de su corazón de que la gente ame y se acerque más a Dios. No que digan, yo soy de Pablo. O que alguien diga aquí, coloquémoslo aquí en MSA, yo soy del pastor Omar Saiz, yo soy de Daniela, yo soy de Brian, yo de Jonathan, y yo soy de Sergio, y de todos los predicadores. No, 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 no. Aquí no hay fans de nadie. Los que por la misericordia de Dios se paren aquí a predicar, es por eso, por pura misericordia de Dios, que nos entregó una asignación y estamos luchando por cumplirla, y que Dios nos ayude a tener el amor por ustedes, las ovejas. Colosenses 1, capítulo 11 y verso 12. Está hablando en oración también y dice a la iglesia de Colosas, esta es otra iglesia, pero mire también las palabras. También pedimos que se fortalezcan con todo en el glorioso poder de Dios. ¿Para qué? Siempre en las oraciones siempre hay propósito. Para que tengan toda constancia y paciencia que necesitan. Constancia y paciencia. ¿Constancia en qué? En perseverar, en estar firmes a pesar de, y paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de ¿qué? Qué lindo el apóstol Pablo, un hombre estudiado, un hombre que no era muy elocuente, pero que en sus cartas plasmaba el amor entrañable por la gente, judíos, por griegos, por la gente que no conocía de Jesús. Y nos plasma, nos deja plasmados y un paso a paso de cómo aprender a disponerse para Dios y que Él tenga misericordia y nos enseñe a amar a la gente. ¿Ya leímos el verso 12? No. Y den gracias, y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos. ¿Quién nos hizo aptos? ¿Un líder? No. ¿Un pastor? No. El líder y el pastor cumplieron su asignación alimentándonos, guiándonos, orando por nosotros, llorando por nosotros delante de la presencia de Dios para que nosotros podamos dar frutos. Y aquí vuelve y reitero, den siempre gracias al Padre porque Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Aptos, Él nos califica, a través de Cristo nos califica para que podamos heredar la vida eterna. Hasta aquí estamos claros de una imagen, tenemos una percepción tal vez algunos un poco más clara de quién fue el apóstol Pablo. Pero ¿qué pasa en el segundo viaje misionero? Hechos capítulo 18, verso 1 al verso 8. Vamos a mirar algo de su segundo viaje misionero en Hechos capítulo 18, verso 1 al verso 8. Después Pablo salió de Atenas y fue a un lugar, a una ciudad griega llamada ¿cómo? Corinto. Vamos hasta el verso 8. Allí conoció a un judío llamado ¿cómo? Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia, y junto con su esposa, la esposa se llamaba Priscila. Aquila era el esposo, el varón, Aquila, varón. Priscila era la mujer, la esposa de él.
habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos, porque eran fabricantes de carpas al igual que él. Pablo siempre luchó, él recibía las ofrendas que le enviaban las otras iglesias y en algunas ocasiones reconvenía a las iglesias: ustedes no están pendientes de mí, como si lo hacen otras personas, del sustento para los viajes, los viáticos. Entonces Pablo, él trabajaba ¿qué? Haciendo carpas con sus propias manos para no ser carga para la iglesia. Alguien diría: pero así deberían ser todos los pastores. No, así no aplica, así no podemos manejar la palabra tampoco. Así no se puede. Hay gente a quien Dios llama de tiempo completo y la gente desconoce que hay pastores que están desde temprano de madrugada orando 1 o 2 días a la semana en ayuno y están atendiendo consejerías desde la mañana, toda la tarde, y después prepare mensajes y váyase a predicar. Y esa es la vida de hombres y mujeres, y estudiar la palabra de hombres y mujeres que Dios llama al servicio a tiempo completo. Otros no. Otros incluso hay pastores o hay líderes que tienen grandes empresas. Son empresarios y también son pastores, y ambos son valederos. Ninguno vale más que el otro. Tienen una asignación y están cumpliendo la asignación. Cada día de descanso Pablo se encontraba en la sinagoga, en la iglesia de los judíos, tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. ¿Predicando a quién? A Cristo. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías, que Jesús era el enviado por Dios, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el hombre perfecto, prometido, el Salvador para la nación de Israel. Pero cuando ellos se opusieron, no que Silas y Timoteo se opusieran, no, que los judíos se opusieran y lo insultaron, ¿qué hizo Pablo? Se sacudió el polvo de su ropa y dijo: la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Eso estaba ocurriendo en ese segundo viaje misionero. Entonces salió de allí y no se fue a llorar y a decir: no me aceptaron, mi pueblo no me aceptó, mi iglesia me señala, mi iglesia me juzga, son inconscientes, son malvados conmigo. No, él no se fue a sentarse debajo de un árbol a llorar y a quejarse. Él salió de allí y se fue a la casa de Ticio Justo, un gentil, no un judío, un gentil, una persona que no era judía, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la iglesia, al lado de la sinagoga. Y verso 8: Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados de una. Ahí el proceso era de una. El proceso era de una vez se bautizaban. Entonces, allí se establece la primera iglesia como tal en Corinto, la ciudad griega de Corinto. Se establece una iglesia. Pablo fue quien abrió la iglesia. Pablo lloraba por esas personas. Pablo enviaba gente para que le ayudaran en su trabajo ministerial. Buscaban a Dios con todo el corazón y predicaban con ahínco, con fuerza, con devoción. Pasado el tiempo, Pablo se va a otro lugar, a Éfeso. Y estando allí en Éfeso se enteró de terribles problemas que tenía la iglesia que él había fundado. Terribles problemas tenía la iglesia en Corinto. Mezclaban la ley de los judíos con las costumbres judías, las tradiciones orales y demás, con el mensaje de la palabra de Dios. Malinterpretaban la libertad que Cristo ofrecía con la ley. Negaban la resurrección de Cristo, la iglesia de Corinto. A pesar de que Pablo, un hombre lleno de Dios, les había manifestado el poder y la gloria de Dios y ellos habían visto, ellos se negaban. Había corrupción moral terrible en aquel lugar. No había unidad. Habían demandas judiciales, había prostitución, había de todo. Era un desastre la iglesia de Corinto, porque dejaron mezclar con costumbres paganas de humana sabiduría. Las dejaron mezclar y eso trajo un problema terrible para cada uno de ellos. Fue difícil, fue muy complicado. Pablo le escribe a la iglesia en Corinto
¿Y en qué condición le escribió a la iglesia de Corinto? Guiado por el Espíritu Santo, les escribe esas cartas. Dicen que hay otra carta, hay una carta, creo que le llaman la carta dolorosa. No se sabe si es realmente Primera de Corintios, o que hubo una tercera carta. No está claro si existe una tercera carta. Lo único cierto es que dentro de la misma escritura se nos está hablando de un Dios, de un Pablo que muestra a un Dios lleno de poder, a un Dios lleno de misericordia, a un Dios lleno de bondad, y que quería que el pueblo se reconviniera, se recogiera, evitara de seguir en esos procesos difíciles de negar al Dios y de contaminarse con ídolos. Pablo le escribió a la iglesia guiado por el Espíritu Santo para que corrigieran su actitud. Pero no bastando con eso, la iglesia también entró en división. Y el enemigo de nuestras almas sí que sabe dividir. Por cualquier cosa divide, por falsas doctrinas. Cuando usted escuche, estimada persona, a alguien de aquí en la iglesia, ya el pastor Omar lo dijo y lo quiero recalcar hoy, porque por lo general los televidentes de los martes y de los jueves son diferentes a los del domingo. Ojalá se acostumbraran las personas a recibir los cultos, no solamente a quedarse con un solo culto, sino con varios en la semana. Aquí hay 3. Cuando usted escucha a una persona que habla algo diferente de lo que aquí se predica y que usted ya lo ha leído, porque aquí no se para uno a leer un versículo y de ese versículo habló 3 horas. No, aquí se trata de concientizar a la persona con la palabra, de relacionarla más con la palabra. Y si usted escucha a un líder, a una persona hablando cosas que no están correctas, haga lo que dice el de las noticias aquí en Colombia: denuncie. ¿Se acuerdan? ¿Sí es así? Que hace así: denúncielo, échelo al agua. Pastor, pero yo no tengo el ministerio de ser rana, de ser sapo. ¿Cómo voy a hacer eso? No. Esa persona le puede hacer mucho daño a la congregación y a los nuevos. Denuncia a esa persona, sea hombre o sea mujer. Por favor, denúncielo, no se quede con eso. Entonces generaron divisiones en la iglesia y empezaron: yo soy de Pablo. Otros decían: yo soy de Cefas, yo soy de Pedro. Y otros decían: yo soy de Apolos. Apolos era un hombre que se distinguía, dice la palabra de Dios, porque era un hombre extremadamente elocuente, muy bien hablado, tenía esa capacidad de oratoria, tenía un discurso precioso, hablaba muy bonito. Apolos. De ahí sale esa palabra, esa escritura del apóstol Pablo, donde dice: yo sembré. ¿Qué más dice? Apolo regó, pero el crecimiento, ya lo leímos, ¿quién es el que da el crecimiento? Lo da Dios. Esas divisiones fueron terribles y marcaron una situación difícil al corazón de Pablo. Le arrugaron el corazón. Y él empezó a hablarles y a escribirles por carta, a través de la carta de Primera y Segunda de Corintios, hablando de la unidad a través del Evangelio, de la unidad a través de Cristo. Y así se pasó sus días, hermanos, sufriendo. Y él, al ser tan perseguido por la misma iglesia, decía: pero ustedes, quieranlo o no, ustedes son mis hijos espirituales. Yo fui el que sembró, yo fui el que inicié la iglesia. Apolo regó y es Dios el que les ha dado el crecimiento. Pero ahora resulta que yo soy el malo del paseo. Yo que les abrí el conocimiento a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo a través del Evangelio les habló el conocimiento para que aprendieran acerca de Jesús y la salvación. Ahora ustedes dicen que yo no valgo nada, están molestos conmigo, están afligiendo mi corazón, y ustedes dicen que lo saben todo, ustedes dicen que ya no me necesitan. Y eso no está bien. Dios no nos llamó a eso, les decía Pablo. Jesucristo es unidad, Jesucristo es paz. Y llegó un momento donde Pablo en autoridad le dicen: finalmente yo tengo que volver a Corintios. Tengo que volver a Corintio, tendré que verme con ustedes y espero que me demuestren el poder que tienen ustedes. Porque si había alguien que tenía poder, era el apóstol Pablo. Dice la escritura, porque por tiempo no lo vamos a mirar, que pañuelos tocados por el apóstol Pablo tocaban a una persona y esa persona quedaba sanada. Pablo imponía las manos sobre las personas y recibían el poder del Espíritu Santo de Dios.
Pablo tenía los dones del Espíritu Santo, las herramientas poderosas para extender el reino de los cielos con un poder impresionante. Y él mismo inspira esa palabra de: yo no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de ser cristiano, de ser creyente, porque el evangelio es poder de Dios. ¿Poder de qué? Para salvación, poder de restauración, poder de restitución de los derechos que se nos fueron quitados por causa de nuestros delitos y nuestra naturaleza pecaminosa, pero que ahora los tenemos nuevamente porque Cristo murió por nosotros y tenemos redención para con el Padre. Pero él sufrió el rechazo de sus propios hijos espirituales. Y Pablo era usado con milagros, señales y prodigios impresionantes. Vamos a 2 Corintios capítulo 2. Miremos el estado emocional al que llevaba la misma iglesia de Corinto, al estado emocional que llevó a un hombre usado por Dios con poder, con milagros, con señales, con prodigios. Quiero que lo miremos. 2 Corintios capítulo 2, verso 4. Escribí aquella carta. ¿Cómo la escribió? ¿Con qué actitud? Con gran angustia, con un corazón afligido y con muchas lágrimas. ¿Por qué esa angustia? ¿Por qué esa aflicción? ¿Por qué esas lágrimas de él? Por todos los problemas que la iglesia de Corinto estaba dando, porque no estaban aprovechando la gracia. Para los judíos les era y les es indiferente, no creen en la gracia, no creen en el perdón, no creen en el arrepentimiento y el perdón de pecados por la fe. No creían ni creen todavía. Pablo tenía gran angustia, su corazón estaba afligido y lloraba mucho. Y a pesar de eso, miren lo que dice: se contuvo, se abstuvo de hacer algo. No quise causarles tristeza. No quise causarles tristeza. Más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. Tengan cuidado, iglesia, cuando escuchen a cualquiera de nosotros, los predicadores de esta casa, maltratando a la gente. Aquí no ha pasado, pero sí los he escuchado. No de esta casa, no de esta casa, aclaro, no de esta casa. Y se ha levantado una especie de doctrina que la gente merece simplemente que les den palabras duras, agresivas, que no le generen ningún tipo de esperanza. Y yo veo a un hombre, Pablo, lleno del poder del Espíritu Santo, con señales, milagros y prodigios, que llora delante de Dios por las personas que no conocen de Cristo, que les habla con amor. Y él decía, en otra parte de la escritura dice que él los trata como a niños, como a bebés. No crea esos mensajes donde todos los mensajes es destrucción, ira de Dios, fuego de Dios. Amén, que es cierto que todo eso va a pasar, pero el Señor a su iglesia la va a librar. Ustedes y yo hemos escuchado eso ya por mucho tiempo en esta casa. El Señor los va a librar del castigo. Para eso es que creemos en Cristo, para ser librados del castigo que viene para esta tierra y para la humanidad. Cuidado con esos predicadores que enseñan a tratar duro a la iglesia, a cerrarle las puertas y a manipularles con emociones y con palabras terribles, a poner cargas pesadas a la iglesia. Eso no está bien. Miren ustedes la manera como se expresa Pablo. Él perfectamente, por ser fundador de la iglesia en Corinto, perfectamente pudo haberse desplazado hasta allá y haber reclamado sus derechos. Pero ¿qué dice él acá? No quise causarles tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. Con las cartas los ofendían a ellos, al pueblo de Corinto. A mucha gente le ofende la actitud que usted pueda estar teniendo como hombre y mujer de Dios, que se guarda para Dios. Pero eso no puede ser un obstáculo para que usted se detenga. Usted tiene una asignación, pelee por esa asignación. Si Dios le llamó a un ministerio y está quieto con eso o está quieta con eso, pídale al Señor que le ayude, que le levante, que le ayude a avanzar para que pueda desarrollar ese trabajo, esa asignación que usted ha recibido, pero que tal vez por diferentes problemas no lo ha logrado cumplir. Usted tiene una asignación con su esposa, con su pareja, con su esposo, con sus hijos. Esfuércese. A veces hay que negarse uno
a no decir nada en un momento de una discusión acalorada. Hay que negarse, hay que abstenerse de decir algo para evitar que se arme un conflicto mayor. Ahí es donde entra la sabiduría que uno logra cuando está de la mano de Dios. Entonces en 2 capítulo 2 verso 4, y vamos alistando 2 Corintios capítulo 1 verso 5. Hemos acabado de leer el amor que Pablo sigue manifestando a pesar de tanta persecución, a pesar de tanta lucha y de tanta prueba. Él sigue hablando de amor, de amor. Claro que los exhortaba. Usted lee las cartas y había exhortación. Les hablaba claro, les hablaba de frente. Él no ocultaba absolutamente nada. Pero aún así, la gente no creía y no le respetaba la palabra que el apóstol predicaba. Vamos a 2 Corintios capítulo 1 verso 5. Dice: pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. ¿Para qué somos consolados? Es el tema de hoy. ¿Quién? Aquí la palabra de Dios en ninguna parte dice que bajó un ángel a consolar a Pablo por el gran trabajo que había hecho y entonces llegó un ángel a consolarlo. En ninguna parte de la escritura dice eso. ¿Quién era el consolador? Él lo demuestra. Un poco más atrás, ahí lo está leyendo conmigo. Él era consciente que el consuelo venía por medio de Cristo y por medio obviamente del Espíritu Santo, que es el que el Señor dejó para consolarnos, para ser nuestro abogado. Él era un hombre maduro, no se dejaba mover por las emociones y por las circunstancias. Era un hombre fuerte. Sus declaraciones causaron mella, pero era la asignación que ellos tenían, que él tenía y que los hombres de Dios que le acompañaban también tenían. No hay nada más cruel en la vida que nuestra propia familia, la familia de la fe, lo persiga a uno. Y si hay alguien experimentados en persecuciones de la familia de la fe, es esta iglesia, MCA. 20 y pico de años, perseguida por hombres y mujeres que alguna vez estuvieron aquí sentados escuchando la buena palabra que se predicaba, y en los tribunales señalando, juzgando y mintiendo, hablando mal de esta casa. Es fácil señalar a los pastores, a la familia pastoral. Yo no pertenezco a la familia pastoral, pero sí a la familia de MCA. Las persecuciones y las luchas que ha tenido la familia pastoral aquí no ha sido cualquier cosa. Y por causa de eso, porque estamos viendo que cada lucha, cada persecución, cada prueba, hay bendición, hay bendición, hay bendición. Esta congregación, por la pura misericordia de Dios, está en pie y seguirá en pie hasta que Cristo diga lo contrario. Está siendo muy bendecida y se ha expandido bastante. Y la gente anhela y pregunta: venga, ¿cómo hacen ustedes con este tema de las transmisiones? Ustedes tienen mucho bagaje en esto. Yo creo firmemente en mi corazón que de ese avivamiento que tanto nos ha hablado nuestro pastor Omar Saiz, esta iglesia cumplirá a cabalidad ese avivamiento del cual el Señor ha hablado. Yo lo creo y nos estamos preparando para eso. Esta casa, a pesar de ser tan perseguida, el ministerio de MCA tan perseguido, con lágrimas, y que nos ha puesto en situaciones difíciles entre la espada y la pared, a pesar de ello, Dios los ha honrado y están aquí en pie, y toda la familia pastoral está ministrando. Han sido constantes, firmes. Ese aplauso es para Dios, que ha bendecido a esta casa. Duele. ¿A usted no le dolería que sus hijos, usted se volviera el enemigo de sus hijos? Cuando usted, estimada mamá, le dice a un hijo: ese hombre a esa mujer no le conviene, y su hija se levante y le diga: usted no es mi mamá, a partir de hoy deja de ser mi mamá, ¿cómo se le ocurre? Él no es cristiano, pero es una buena persona, es una linda persona, y usted la levantó, la crió, la alimentó, la llevaba a la escuela dominical, la consintió, la cuidó, le dio todo el alimento posible,
Y que cuando ya crece, eso fue lo que le pasó a Pablo, cuando ya crecieron un poquitico espiritual, dijeron: usted no lo necesitamos, mijo, nosotros podemos solos. El dolor era terrible. ¿A usted no le dolería que sus propios hijos le saquen en cara las cosas buenas que usted les ha dado? Que sus hijos le saquen en cara, no que usted le saque en cara, porque uno no está llamado a sacarle en cara lo que uno ha hecho por otra persona. Uno no está llamado a eso. Pero sí duele en el alma que un hijo le diga a un papá o a una mamá que le saque en cara todo. Eso es doloroso y vergonzoso. Y eso no es de una persona que dice que tiene a Dios en el corazón. Olvídese de eso. Y eso duele y eso marca. Y mucha gente ha dejado su asignación. ¿Por qué? Se dejó estancar por lo que el hijo le dijo, por lo que la hija le dijo, porque el esposo le dijo. Usted no se imagina la cantidad de gente que hay en MSA que quiere servir y no lo está haciendo porque el esposo se lo impide. Se lo impide. Y el esposo puede ser conocedor del evangelio y son un obstáculo. Pero esas mujeres, o en el caso contrario, esos hombres, no han entendido que ese obstáculo es para desarrollar su fe y su autoridad. Hay que tomar decisiones. No se quede quieto, no se quede estático. Si usted está seguro y segura que tiene una asignación, un llamado de Dios para algo, si usted es un empresario, desarrolle su empresa, crezca, dé trabajo, dé empleo. Y si va a una iglesia, hombre, bendiga la iglesia. Pero no se quede en los obstáculos, avance. Ese obstáculo es para crecer. Así como las pruebas no son para matarlo a uno, sino para hacerlo madurar, para que aprendamos a tener más intimidad con Dios. Él sabe que usted necesita consuelo y que está cansado o que está cansada, claro que lo sabe. Pero ¿hasta cuándo? No lo sé, yo quisiera decirle, pero no puedo, no tengo esa capacidad. Pablo tenía la madurez para enfrentar la persecución de la iglesia, de sus propios hijos espirituales, y era consciente y él mismo se aplicaba la palabra de Dios. Dios nos colmará de consuelo por medio de Cristo. Dios me colmará de consuelo por medio de Cristo. Dios me colmará de consuelo por medio de Cristo. Vamos al verso 3, miremos el verso 3 y el verso 4 en respuesta a 2 Corintios capítulo 1, verso 3 y verso 4. Aquí está la respuesta del para qué somos nosotros consolados. Toda la alabanza sea para Yahvé, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y fuente de todo consuelo. ¿Qué dice el verso 4? Antes de leer el verso 4, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es la fuente de todo consuelo. Jesucristo es ¿qué? Dígalo conmigo. Jesucristo es la fuente de todo consuelo. Ahora, Jesucristo es mi fuente. Jesucristo es mi fuente de todo consuelo. Y leamos el verso 4. El título es ¿para qué somos nosotros consolados? Él nos consuela en todas nuestras dificultades. Hay una asignación y la asignación no queda ahí quieta. Hay que movernos, hay que ser productivos. Él nos consuela en todas nuestras dificultades con un propósito. No para que usted siga haciendo su vida independiente. Hubo una situación de aflicción, ya leímos parte del historial de Pablo y algo que le causó conmoción. A él le pasaron muchas otras cosas, pero coloco lo que Dios puso en mi corazón. Pero él recibió ese consuelo y esa madurez y se consolaba en la intimidad con Jesús. Y él no se quedó con eso y se fue a hacer su vida independiente. No. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos ¿qué? Consolar a otros. Me gustaría escucharlo fuerte. Él me consuela, repítalo. Él me consuela para que yo vaya a consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Yahvé nos ha dado a nosotros. ¿Para qué nos consuela el Señor a través de Jesús y a través del Espíritu Santo? Para que nosotros vayamos a consolar a otros. Pero eso duele hacerlo. Claro que duele hacerlo. ¿Cuántos hemos estado enfermos, tirados en una cama y entra una llamada y se necesita una consejería? Hay que hacerla.
De pronto uno está inmóvil por una pierna, alguna situación, no se puede uno parar, pero hay una asignación y hay un fuego que arde en el corazón de uno, y es el servir. Claro, yo no voy a estar hablando de iglesia. Jonathan Bernal no se sienta con mi esposa y con mi hijo a hablar de problemas de la iglesia en el comedor. No, 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 todo tiene un orden. Yo no me la paso hablando de iglesia todo el tiempo en mi casa. No, hay muchas cosas que hacer. Yo también tengo una vida, yo también soy un ser humano y necesito recrearme, necesito disfrutar de mi pareja, de mi hijo, de mi familia. Pero Dios nos enseña a estructurarnos y a entender, tengo una asignación, tengo unas asignaciones de pastorado y debo atender a las ovejas porque esa es mi asignación. ¿Cuál es su asignación, iglesia? Póngase en pie. ¿Cuál es su asignación, iglesia? Usted decidió casarse, tiene su pareja, la tiene descuidada. Es que hemos tenido muchos problemas, muchos inconvenientes. Bueno, le he mostrado el ejemplo de un hombre usado en poder, en señales, en milagros, que también se angustió, que también tuvo problemas, que también tuvo dificultades. Pero yo no quiero que se fije en el apóstol Pablo, quiero que se fije en el Dios que ayudó a madurar al apóstol Pablo para enfrentarse a las cosas. No se enfrentaba con el conocimiento y sabiduría humana, se enfrentaba con conocimiento y poder de Dios, porque tenía revelación de Dios. Él nunca cargó a la gente. Él no fue un hombre que se las daba de muy espiritual. Siendo un hombre conocedor de la palabra, él lo que quería era levantar la gente. Es fácil para mí identificar la gente que es arrogante espiritualmente. Fácil. Pero yo callo y oro por ellos. Callo y oro por ellos. Pero algún día, la misma visión que lleva esta iglesia para la asignación que tiene MSA y las personas que están en la internet y quieren servir al Señor, pronto va a pasar. La misma visión que lleva MSA va a ir sacando a esas personas que no son productivas, que solamente señalan. Me refiero a que señalan, a que critican, a que juzgan y a que nada les gusta. La misma visión los va a ir sacando, porque la visión de MSA es tener una doctrina limpia. No somos los más puros, puritanos, MSA, no, pero sí la palabra que aquí se maneja y la doctrina que aquí se enseña, las enseñanzas de doctrina bíblica, es lo más bíblico posible, lo más cristocéntrica posible. Aquí usted no mira un show de motivación. En la historia de Pablo vemos a un Dios que lo hizo un hombre maduro para enfrentar sus situaciones. Dice el Salmo 94, verso 19. Vamos a ponerlo, por favor, el Salmo 94, verso 19. Y quiero regalarles este texto bíblico para que ore con él. Salmo 94, verso 19. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Él sabe cuando uno tiene problemas con la pareja, con la empresa, con los hijos, y uno no sabe qué hacer y uno dice, ¿en qué fallé? Pero venga, haga un par en el nombre de Jesús en su vida. No se siga cuestionando tan duro. Es una simple sugerencia. Yo no soy empresario. ¿Tengo mi negocio independiente? Sí. Un pequeño negocio. Pero he hablado con gente, he tenido al frente gerentes de empresa, he negociado por teléfono con gerentes de empresa. Y hay una constante en esas personas que de pronto no tienen a Dios y que trabajan con empresa. Esa gente no baja los brazos tan fácil. No sé de dónde, pero sacan una fe y se sientan a echar lápiz y a buscar soluciones de humana sabiduría, y la mayoría de las veces logran sacar a las empresas de un atolladero. ¿Cuánto más una persona que confía y cree en el Señor Jesucristo, que se pueda sentar, que pueda decir, Señor, voy a sacar unos días de ayuno, o un día de ayuno, o medio día de ayuno, necesito una intervención tuya, necesito sabiduría, yo no quiero más vivir así? Todo el tiempo que lo consuelen el pobrecito, mira, allá va el cristiano, ay, pobrecito. No. Recuerde, cuando mi mente se llenó de dudas, porque eso pasa cuando uno está así, con incertidumbre, siendo perseguido por la iglesia o por la familia o por los amigos, por lo que sea, tu consuelo renovó mi esperanza. El consuelo de Dios trae
esperanza y nos da también alegría. Padre, en el nombre de Jesús, entonces muchas gracias por darme el privilegio de compartir la palabra a tu pueblo. Dios, tú eres fiel, tú eres santo. Tú conoces, como este texto que tenemos aquí en la pantalla, tú conoces cuántas mentes en este momento están llenos de dudas por sus problemas personales, económicos, de salud. Tal vez tienen enfermedades y no le han querido contar a su familia para que no sufran. Y están luchando. Gente allá en internet también. Señor, su corazón, su mente está invadida por la duda. No saben qué hacer. Pero les he compartido tu palabra a la luz de la manera como levantaste a un hombre tan usado por Dios, con tanto poder de Dios y con tanto amor, que también sufrió persecución, pero en los procesos lo hiciste tan maduro, en los procesos lo hiciste tan amable, en los procesos lo hiciste tan humilde, que en medio de la persecución seguía amando también, porque él reflejaba a Cristo. Cristo fue exactamente igual. En medio de la persecución, él reflejaba amor por sus semejantes, por quienes le perseguían. Padre, en el nombre de Jesús, ato toda duda, todo hombre fuerte, todo demonio inmundo con el hombre fuerte que vino a atacar a estos niños, a estos jóvenes, a estos adolescentes, a estos adultos, que quiere apresarle su mente para manipularle su voluntad. Toda duda en el nombre de Jesús de Nazaret, espíritu de duda, en el nombre de Cristo Jesús, te ato a ti, hombre fuerte, y demonios, en el nombre de Jesús. Apártense, suelten a ese niño, a esa niña, suelta a ese hombre, a esa mujer, en el nombre de Cristo Jesús. Tristeza, te ordeno que te desarraigues ahora. Duda, te desarraigas de su mente. Suelta su corazón. No le vas a seguir hablando. Ordeno en el nombre de Jesús, te ordeno que quedes mudo. Espíritu inmundo de tristeza, de duda, de angustia, de zozobra y de dolor. Suelta a esa persona ahora en el nombre de Jesús. Suéltala. No puede seguir manipulando su mente, ni su voluntad, ni su cuerpo. Esas reacciones extrañas en su cuerpo desaparecen ahora, se cortan en el nombre de Jesús de Nazaret. Te ruego, Señor, que todo ese espacio que había mantenido controlado la mente de esa persona que me está escuchando y viendo hasta ahora, sea llena de tu consuelo. Padre, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús te ruego, por favor, consuela, renueva la esperanza en esa persona, renuévale, llena esos vacíos que dejó la duda, que dejó la ansiedad, la angustia, el llanto, la decepción. Consuélales, renuévales, dales esperanza. En el nombre de Jesús oro, porque en tu misericordia, si tú quieres ahora, desate sobre ellos en el nombre de Jesús esperanza, desata paz, desata alegría en su corazón, desata alegría en su corazón, alegría en su corazón. Y si está enfermo, si tú quieres, puedes sanarles. Sánales. Tú quieres, tú puedes hacerlo, Yeshua, porque tú tienes el poder. Permítele a esa persona llena de dudas por causa de su enfermedad que suelte sus muletas, que pueda empezar a ver en su piel cómo la enfermedad empieza a desaparecer ahora, Señor. A esa persona que está postrada en una cama sin esperanza médica, Señor, por favor, si tú quieres, puedes hacerlo en el nombre de Jesús. Levanta a esa persona que ya tiene un diagnóstico de muerte. Avívala, nútrela. Nútrela. Tú tienes el poder de levantar a esa persona. Si tú quieres que viva, si todavía no es su tiempo, tú tienes el poder de la vida, Yeshua, Jesús de Nazaret. Para tu gloria levanta a esa mujer, a ese hombre. Para tu gloria restaura ese matrimonio, Señor. Para tu gloria salva a esos muchachos. Para tu gloria, Señor, liberta a tu pueblo de problemas judiciales. Para tu gloria, Señor, bendice a tu pueblo con paz y con una mejor economía. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.